Estamos a escasos días de que se complete el merge de Ethereum de manera oficial e Ethereum Classic está rompiendo récords. La tasa de minería ha aumentado hasta máximos históricos. Está top 5 en tendencias de CoinMarketCap y su precio se ha disparado más de un 250% desde los mínimos alcanzados a mitades de junio. ¿Qué está pasando? ¿Esta subida no debería estar haciendo la Ethereum? ¿Los mineros de Ethereum han encontrado un nuevo hogar? ¿Sería buena idea invertir ahora en Ethereum Classic? Bueno, pues vamos a responder todas y cada una de estas preguntas y a dar la última hora de Ethereum y los últimos movimientos que ha tenido Ethereum Classic. A continuación voy a responder a todas y cada una de las preguntas anteriores, pero antes de decidir si es buena idea invertir o no invertir en un activo, en este caso una criptomoneda, tenemos que saber su procedencia. Así que vamos a saber de dónde viene Ethereum Classic, cómo ha llegado hasta aquí y por qué tiene esa posibilidad de quitarle el trono a Ethereum normal. La historia de Ethereum Classic se remonta a Ethereum y aunque pueda parecer lo contrario, no solo fue Vitalik Buterin el fundador. Aquí estáis viendo en pantalla cómo realmente fue creado por un grupo de 8 personas a finales de 2013. Fíjate cómo en este grupo está el fundador de Polkadot, aquí lo estáis viendo, Gavin Wood, quien en este caso se dedicó a escribir el código de la primera versión funcional de Ethereum. Pero también tenemos a otra personalidad importante, mundialmente conocido. Se trata de Charles Hoskinson, quien es el fundador actualmente de Cardano, y en ese grupo participó en el desarrollo de la gobernanza y del roadmap de Ethereum. Ya desde entonces había dos bandos claros en Ethereum. Había un grupo que se decantaba por la inmutabilidad de la red, con lo cual nada puede ser cambiado, pero luego había otro grupo que se decantaba por la mutabilidad en nombre de la innovación, por lo cual si algo sucede es posible poder generar algún tipo de modificación para repararlo. Veréis que ahora no tiene demasiado sentido, pero más adelante cobrará un sentido muy importante en el desarrollo de Ethereum. Al tiempo de la creación de Ethereum se llevó a cabo el primer DAO de la historia. Como estáis viendo en pantalla, se hizo en Ethereum y los inversores lo que hacían era depositar sus Ethereums en un smart contract y a cambio obtenían un token. Ese token lo que hacía era permitirles tomar decisiones en cuanto a votación sobre dónde tenía Ethereum que invertir su capital, lo mismo que sucede ahora. Esto iba a permitir a la gente poder decidir en base a qué criptomoneda, app descentralizada o proyecto querían financiar. Como dato curioso, la DAO fue creada en junio de 2016 y en menos de un mes ya tenía más de 150 millones depositados en Ethereum dentro de ese smart contract de la DAO. Se creó una función de división para que personas afines a ciertos proyectos pudieran juntarse y de manera conjunta financiar dichos proyectos, como una especie de crowdfunding. Pero ya desde entonces empezaron a salir bastantes desarrolladores que avisaron que esa función tenía un fallo que permitía a una persona externa o a un hacker robar los fondos que estaban bloqueados dentro del smart contract de la DAO. Pues bien, no se les hizo caso a estos desarrolladores y el 17 de junio de 2016 un hacker robó 50 millones de Ethereums procedentes de ese contrato de la DAO, lo que en ese momento significaba un 5% del supply total circulante de Ethereum. Lo hizo a través del fallo que había en la función de división que hemos comentado anteriormente e incluso, como estáis viendo en pantalla, el hacker llegó a redactar una carta donde argumentaba por qué los fondos que había robado eran legítimamente suyos, ya que lo único que había hecho era utilizar el código, que por cierto estaba defectuoso, en su propio beneficio. Claro, aquí se plantea un problema porque hay dos opciones. La opción número uno es aceptar el fallo, admitirlo e intentar corregirlo en un futuro. Es cierto que los valores de la blockchain convergen con ese ideal de que sea inmutable, descentralizado y que no pueda alterarse desde fuera. Pero claro, entonces tienes que estar admitiendo una pérdida de 50 millones que no te van a regalar. La otra opción es alterar la red de Ethereum y a través de ello corregir ese error. Lo que acabó sucediendo, como puedes suponer, es que se creó un fork en Ethereum, dividiendo la cadena en dos. Se creó un nuevo bloque donde en ese punto el hacker no había tenido acceso a esos 50 millones y por lo cual no los había robado. El 20 de julio del año 2016 se llevó a cabo ese plan, creando dos blockchains separadas, Ethereum o ETH, donde el hackeo nunca había ocurrido, e Ethereum Classic o ETC, donde se habían robado esos 50 millones de dólares en Ethereum. Fijaros cómo claramente esa bifurcación atenta directamente contra varios valores de la blockchain. Por ejemplo, representa que tiene que ser inalterable e inmutable. Y en este caso vino un agente externo a manipularla para su propio bien y también para el bien de la comunidad. Antes de pasar a hablar sobre el merge de Ethereum, sobre la última hora de Ethereum, la última hora de Ethereum Classic, te recomiendo que te fijes abajo en el primer comentario fijado, porque hay varios vídeos que he ido haciendo
viendo estos últimos días, donde trato diferentes puntos. Los puedes ver más adelante, pero bueno, hablo sobre el merge, qué es el merge, por qué sucede, qué tenemos que hacer el día del merge, una criptomoneda que puede ayudarnos si no nos fiamos del todo de esta situación que estamos viviendo, cuál es directamente mi predicción, cómo pueden estafarte, etcétera, etcétera. Así que una vez acabes este vídeo, tienes abajo en el primer comentario fijado más información para complementarla. Fijaros cómo estamos a escasos 2 días de que se haga oficial el merge de Ethereum y desde entonces hemos visto un gran ascenso de Ethereum desde los mínimos del mes de junio y también hemos visto diferentes noticias que prácticamente van saliendo día a día en referente a este merge. Una noticia bastante secundaria es que Google ha puesto una cuenta regresiva del mismo merge, por lo cual si pones merge Ethereum en Google te va a salir un pequeño contador. Esto no es una noticia súper importante, pero sí que marca claramente la relevancia de la situación que estamos a punto de vivir. También se confirma que la actualización de Bellatrix ha sido realizada con éxito. Recordad que era un hard fork que tenía lugar en la Bitcoin Chain y que lo que hacía era preparar la cadena de Proof of Stake para la fusión. Un experto dice que el merge puede hacer que la red sea más vulnerable. Como estáis viendo en pantalla, comenta que el Proof of Stake avisa a los validadores de nodos de los bloques que van a validar, y esto es cierto que permite planificar ataques. Además, hace bastante contraposición con lo que sucede con el Proof of Work, donde esa misma situación se reduce a pura suerte y realmente tampoco te da tiempo a planificar ningún tipo de ataque. También tenemos buenas noticias para Ethereum. Como puedes ver, se han superado los 1.700 millones en transacciones y se han estaqueado también casi 100.000 Ethereums a pocos días del merge. Además, estamos empezando a ver cómo cada vez más analistas predicen repuntes bastante importantes. Aquí tenéis que lo están viendo como una especie de acumulación en estos niveles que en este caso podría llevar al precio de Ethereum a los 2.500 y posteriormente tenemos otro análisis que lo ve como unos 3.300 bastante claro. Lógicamente luego para continuar con ese movimiento bajista, pero sí que es cierto que ya chocaría un poco según el mercado en el que estamos actualmente. Y es que como puedes ver en el gráfico de Ethereum, pese a que hemos subido bastante tanto en esta fase de aquí como en toda esta fase de aquí, ya se ha descontado gran parte de lo que puede suceder en el merge, por lo cual, a menos que haya una sorpresa positiva o negativa, el precio de Ethereum no debería reaccionar demasiado al merge, sino que debería comportarse bastante similar a otras criptomonedas. Es cierto que estamos viendo actualmente un día bastante plano, más tirando a verde que a rojo, y que a Ethereum se le nota ese nerviosismo, lo tenemos 1,33% abajo, pero es que también hay otro elemento y es que el final de un patrón puede desarrollarse a través de un doble techo, por lo cual si esto lo podemos entender como un mercado bajista que no ha terminado por diferentes elementos técnicos, económicos, fundamentales, etcétera, etcétera, esta parte la detectamos como un pullback procedente de cómo se comporta el price action, impulsos, pullbacks, tenemos aquí un impulso, tenemos un pullback, tenemos un impulso, estamos en otro pullback y entendemos que después de esto puede venir un nuevo impulso porque estamos en un mercado bajista, porque los elementos problemáticos no han desaparecido. Sí que es verdad que el precio de Ethereum podría levantarse sin ningún problema hasta cercano a los 1.900-2.000, formar una especie de doble techo y dar paso entonces a una continuación bajista del ciclo en el que estamos. Antes de pasar a ver si Ethereum Classic es buena inversión o no, lo que sí que te puedo asegurar que es buena inversión y además te puedo recomendar es darle me gusta, dejar un comentario y suscribirte a este canal, ya que seguro que lo hacemos crecer. Fíjate en este caso en el hash rate de Ethereum Classic. En una semana de temporalidad es relativamente alcista, aunque tampoco es nada del otro mundo. Si lo subimos de temporalidad y lo pasamos a un mes, vemos un gran pico en toda esta parte final de agosto y luego un crecimiento orgánico, pero si lo trasladamos a 3 meses, fijaros qué gran crecimiento ha tenido, y es que ha subido más de un 133% desde este mes de julio. Esto está muy ligado a que los mineros se han decantado nuevamente por Ethereum Classic, ya sea porque es la red original o ya sea porque sí que en este caso sigue manteniendo el Proof of Work que ha sido arrebatado de Ethereum para trasladarse al Proof of Stake. Sí que es cierto que cada X tiempo en el mercado se forman repuntes importantes en el precio de Ethereum Classic e incluso de Bitcoin Cash, porque la inclusión de nuevos participantes sin demasiada experiencia es mal interpretada. Consideran que son descuentos respecto a las monedas Ethereum y Bitcoin y compran pensando que van a sacar una rentabilidad mayor. Es cierto que el caso en el que nos encontramos actualmente es totalmente distinto, porque ese repunte viene totalmente
realmente justificado por noticias fundamentales. Mira si no el caso de Grayscale, el administrador más grande de criptomonedas del mundo, tiene un fondo propio de Ethereum Classic donde gestiona una gran cantidad de capital. Creo que si se puede seguir dando bombo a este tipo de activos y añade nuevos inversores que quieren formar parte, es posible que Ethereum Classic pueda sostenerse más en el tiempo y subir de manera mucho más contundente y fundamental. Esta gráfica de aquí seguro que os suena, y es que venimos de una fase realmente impulsiva en Ethereum, lo cual correspondería a la fase 2, y estamos viendo cómo podríamos pasar ese capital de Ethereum a otras criptomonedas, es decir, a otras altcoins con unos fundamentales sólidos. Este sería el caso, por ejemplo, de Ethereum Classic. En ese sentido, pasaríamos ya directamente a la fase 3 y podría propiciar ese escalado con más contundencia de ciertas altcoins. Sí que es cierto que para atinar un poquito más a fondo qué es lo que podemos esperar, podemos analizar Ethereum Classic contra Ethereum, como estáis viendo en pantalla. En este gráfico de aquí lo que nos muestra es que si sube el gráfico significa que Ethereum Classic está subiendo más que Ethereum o que Ethereum Classic está cayendo menos que Ethereum. Como podéis comprobar, venimos de un claro movimiento alcista, pero nos hemos vuelto a topar con este nivel de aquí, el nivel de 0,025. Es actualmente una zona de resistencia, pero como podéis comprobar anteriormente, una vez, dos veces, tres veces como soporte, una vez como resistencia y otra vez como resistencia, por lo cual, pese a todas las noticias, pese a todo el hype, pese a todo lo que está sucediendo, actualmente estamos viendo cómo Ethereum Classic necesita romper este nivel de resistencia respecto a Ethereum para poder dar esa continuación alcista. Mientras no suceda esto, estamos destinados a ver cómo Ethereum Classic vuelve a ir repuntando poquito a poco, pero Ethereum normal vuelve a sacarle esa ventaja que históricamente le ha sacado. Bueno, como conclusión estamos empezando a ver cómo finalmente Ethereum Classic está dando un claro movimiento impulsivo que no es solo mejor que el movimiento impulsivo de Ethereum, sino que también está generado por méritos propios de la criptomoneda, en este caso mantener el Proof of Work que se le arrebata a Ethereum. Sí que es cierto que para ello necesitamos ver ciertas rupturas y también es cierto que Ethereum va a seguir siendo caballo ganador. Al final es una criptomoneda absolutamente top, actualmente top 2 mundial, y además todos estos cambios que estamos viendo, pese a que puedan beneficiar a Ethereum Classic por ciertos puntos en cuanto a mineros, etcétera, etcétera, siguen siendo cambios que se le hacen a Ethereum para bien, por lo cual es imposible que Ethereum esté peor ahora que antes de estos cambios. Personalmente lo que hice hace unas semanas fue invertir una parte de mi capital en Ethereum Classic, básicamente porque estaba viendo un poco lo que se estaba viniendo y quería cubrirme en ese sentido. No considero ni mucho menos que Ethereum Classic vaya a sobrepasar a Ethereum. Sí que es verdad que considero que puede venir un rally importante, sobre todo si el mercado acompaña. Si el mercado no acompaña, va a quedar en un intentón en este punto actual y en unos meses, pues bueno, nos acordaremos de que esta subida fue causada por esto, pero veremos si sigue habiendo tanto interés en ese sentido. Pese a que haya ese tirón, no creo ni que Ethereum Classic se pueda poner top 5, ni mucho menos que pueda suplantar al Ethereum normal o la segunda versión de Ethereum. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado tienes varios vídeos en referencia al merge de Ethereum que seguro que te pueden ayudar y que te van a hacer complementar este vídeo mucho mejor. Yo de momento lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.